Dios les bendiga, hermanos, hermanas, bienvenidos a un nuevo domingo en que podemos glorificar el nombre del Señor. Y antes de iniciar con una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, tengamos un minuto de oración, hermano. Acompáñeme usted en un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, vamos a tu presencia a darte honra, gloria y alabanza, Dios. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir en forma virtual, pero estamos reunidos como familia, esta familia Maranata, Señor. Gracias, Dios, los que estamos esperando tu venida, Dios. Gracias, Padre, porque podemos hoy día tener una palabra que nos guíe, Señor, nos dirija en el camino, Señor, y nos prepare para aquel día, el día que estamos esperando de su venida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, hermanas amadas, sin duda estamos en tiempo de ser medidos. Y ese es el título del mensaje de hoy. Tiempos de ser medidos. Estamos en tiempo, si estamos en tiempo en que la venida del Señor se acerca y es inminente, hermanos, por su iglesia, entonces debemos ser medidos. Entonces estamos en un tiempo en que el Señor Jesucristo va a medir nuestra fe, va a medir nuestro compromiso, va a medir nuestras vidas. De alguna u otra manera, hay muchas maneras en que el Señor nos pueda medir. Sin duda, hay muchas maneras en que el Señor nos pueda pesar, si damos realmente la nota para poder ser arrebatados. Pero hoy quiero hablarles de una medida que el Señor dejó registrada en su palabra. En Ezequiel 47, si usted va conmigo a la Escritura, en Ezequiel 47, porque el Señor hoy nos quiere medir. Hoy está midiendo nuestra consagración. ¿Para qué? Para prepararnos, para saber quiénes van a participar en el arrebatamiento, porque si algo tenemos que tener claro, hermanos, hermanas, es que no toda la iglesia se va con el Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, hay algunos que dan la medida para entrar en el reino de los cielos. Y otros tendrán que quedarse, como dice Apocalipsis 7, tendrán que quedarse a la gran tribulación y salir de la gran tribulación lavando sus vestiduras. Pero nosotros, tú y yo, estamos apuntando a que nos iremos arrebatados con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor toque sus trompetas, el Señor diga, sube acá, nosotros subiremos con Él. Aleluya, gloria a Dios. Tú y yo tenemos que prepararnos y ser medidos. Vamos a ser medidos. Toda la iglesia está siendo medida en tiempos difíciles. El texto que quiero que me acompañes a leer está en Ezequiel 47:3. Vamos junto a la lectura. Y dice así: Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Gloria sea al Señor. Hasta ahí la escritura que vamos a seguir analizando porque queremos sacar espiguitas de esta escritura. El texto que acabamos de leer, hermanos, nos habla de un río, de una manera que el Señor también tiene para medirnos, a través de un río. ¿Por qué un río? Porque en el río, hermanos, en el río el agua está corriendo, está circulando, el agua no está estancada, hermano. Quizás a muchos les gustan los lagos, a muchos les gustan, pero el agua en el río está fluyendo, fluye. No está estancada el agua, sino que sigue adelante y es rico. ¿A quién no le gusta, hermano, cuando usted pone sus pies en la orilla del río, en la orilla, y las aguas empiezan a fluir y empiezan a correr y empiezan a refrescar
tus pies, empiezan a darte vida, empiezas a tener refresco en tu vida. Entonces es necesario un río. Un lago generalmente está quieto, pero el río se mueve, tiene vida el río. Por eso hoy día, hermanos, Dios nos está llamando y nos está diciendo que salgamos al río de Dios, que debemos estar en el río de Dios, que es el río de Dios el que nos va a llevar a nuestra meta final. Que hoy día, hermano, en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que el estancamiento en tu vida se va. Que se termina el estancamiento, el estar quieto. El que no haya un fluir en tu vida se termina en el nombre de Jesús. Y que hoy día el Señor nos da la posibilidad de estar en su río de aguas vivas, que nos va a llevar a cumplir esa meta que tiene cada cristiano, que es el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya, gloria sea al Señor. Métete en el río del Señor. Métete, porque Dios nos quiere meter ahí, en el río, de donde las aguas salen, del santuario de Dios. Porque no es cualquier río, es un río en donde las aguas salen del santuario. Es un río que nos sorprende todos los días porque es fresco. Hay un fluir, nos enamora, nos atrae. Hermano, mira, cuando estamos en el río del Señor, tus testimonios del pasado quedan sin poder entregarlos. ¿Por qué? Porque todos los días tienes testimonio del Señor. El testimonio que tuviste ayer ya no lo podrás dar, porque hoy tendrás un testimonio nuevo que dar. Aleluya, sí, declaro que sea en tu vida, que sea en mi vida también. Pero además la Escritura nos dice que no solo nos meteremos en el río de Dios, sino que además el Señor hará correr ríos de agua viva de nuestro mismo interior. Aleluya, y eso es lo que esperamos todos. Que desde nuestro interior corran ríos de agua viva. El tiempo de sequedad en tu vida, hermana, si tú has tenido tiempo, un tiempo difícil, un tiempo de sequedad, un tiempo de sequía espiritual, un tiempo de estancamiento, hermano, hoy declaramos en el nombre de Jesús que se termina y que comienzas tú a meterte en el río del Señor, donde está el fluir de su Espíritu Santo. Porque las aguas y el río son el Espíritu Santo de Dios. Para analizar esta palabra que hemos leído, hermano, primero acompáñame a analizar los versículos anteriores, desde Ezequiel 47:1, en donde nos dice lo siguiente. Lea conmigo. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí las aguas salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente. Palabra importante, hacia el oriente, hermano. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino del exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Todo es al oriente, hermano. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Aquí hay varios puntos que debemos analizar, hermano, y que debemos llevar a nuestra vida espiritual, hermano. En primer lugar, lo que debemos entender, hermano, lo primero que debemos entender es que la casa estaba mirando hacia el oriente, hermano. ¿Por qué hacia el oriente, hermano? ¿Por qué las aguas salían hacia el oriente, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué cuando en el Edén, Eva y Adán pecaron, por qué puso querubines al oriente de Edén? No al norte, ni al sur, ni al este, sino que al oriente de Edén, para que guardasen el árbol de la vida. ¿Por qué Nimrod, con todo el mundo que existía en ese tiempo, salen al oriente y a construir una torre de Babel? En el oriente, no en el sur ni en el norte, en el oriente, hermano. ¿Y eso para qué? Para llegar a ser dioses, para llegar a ser para llegar al cielo, hermano.
¿Por qué esta casa está mirando hacia el oriente? ¿Sabes? Lo que pasa es que oriente es la palabra Kadam, o Kedam en algunas traducciones, pero la palabra Kadam significa eternidad, en donde no hay tiempo, hermano, hay eternidad. Entonces podemos ver que en el oriente está la eternidad, es el Kadam, hay una puerta del Kadam, del oriente, de la eternidad, que nos lleva a una dimensión distinta, a la dimensión en donde se encuentra nuestro Dios. Nos lleva a su eternidad, nos lleva a su presencia, nos lleva a su gloria. Ahí nos quiere llevar el Señor. Por eso tenemos que mirar al oriente, a la puerta de Al-Kadam, a la puerta de Kadam, que es donde está la dimensión del Dios del cielo, en donde tú y yo queremos llegar, hermano y hermana, en donde nosotros anhelamos estar. Pero hoy día estamos en camino estamos viviendo tiempos en que debemos ser medidos, hermano. Pero la casa estaba mirando al oriente. Las aguas salían. Fíjate de dónde salían las aguas. Las aguas salían de debajo del umbral de la casa. Porque el río sale de debajo del santuario, porque esta casa, la casa que estamos hablando en el capítulos anteriores, a Ezequiel se le está mostrando el santuario, se le está mostrando el templo de Dios. Entonces esta casa es el santuario y las aguas están fluyendo hacia el oriente. El río de Dios fluye al oriente, es decir, fluye hacia la gloria de Dios, hacia la eternidad del Señor. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que allá está lo importante, que allá en la gloria de Dios es donde está lo importante, que todo debe ser, todo lo que hagamos, todo lo que nosotros planteemos en nuestra vida, todos nuestros proyectos que tengamos deben estar para la gloria de Dios, deben ser para la gloria de Dios. Todo lo que tú decidas, lo que yo decida, lo que emprendamos debe ser para la gloria de Dios, es porque estamos mirando al oriente, a la puerta de Kadam. Esta casa es el santuario. ¿Quién nos está diciendo? Vuelve a la entrada de la casa. ¿Por qué debemos volver? ¿Por qué Ezequiel fue vuelto a la entrada de la casa? ¿Por qué? Porque es el santuario, hermano. Esa es la puerta del santuario. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo hoy día a ti y a mí el Señor? Nos está diciendo que debes volver a tu primer amor. Debes volver a la senda antigua. Vuelve, para en el camino, mira la senda antigua y vuelve a la senda antigua, vuelve al primer amor. Es urgente hoy día que se nos está pidiendo volver al primer amor. Es el tiempo de volver a la puerta que es Cristo, es el tiempo porque la puerta es Cristo. Aleluya, la puerta es Cristo. Tienes que volver nuevamente al lugar santo, al lugar santísimo. No quedarte en los atrios, sino que volver y entrar al lugar santo, al lugar santísimo, en donde está su presencia, en donde está su gloria, en donde está la dimensión en la que está Dios. Hoy es tiempo de que te enamores nuevamente del Señor. Ya es tiempo, hermano, hermana, es tiempo de que te metas en el río del Señor. Fíjate que aquí nos dice la palabra, volviendo ya a nuestro versículo, dice que hay un varón que tiene una medida, que está midiendo. Y ese varón, hermanos, hermanas, ese varón es nuestro Señor Jesucristo, el que está llevando al profeta a ser medido. Y en esta palabra se nos está diciendo que a nosotros se nos será medido. Seremos medidos, se nos será medida nuestra consagración, nuestra fe, nuestra santidad, nuestro compromiso. Se nos está midiendo, hermano. Hoy día en tiempos difíciles, hoy día en tiempos de volcanes activos, en tiempos de terremotos, en tiempos de peste, en tiempos en que el mundo está mirando globalmente para un nuevo orden. En estos tiempos, en estas circunstancias, se nos está midiendo. Y el Señor hoy día nos está diciendo a ti y a mí, ¿en qué nivel del río de Dios tú estás? ¿En qué nivel del fluir de Dios estamos? ¿En qué nivel de profundidad
del río de Dios estamos? Son preguntas que debemos hacernos, hermano. ¿Estamos listos para salir de esta tierra? Si el Señor nos está midiendo hoy, ¿estamos listos para dejarnos llevar por el río de Dios? ¿Dejarnos llevar a su eternidad en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Estamos listos para dejarnos llevar a una nueva dimensión, a la dimensión de Dios? Hermanos, en la palabra que estábamos viendo, el Señor nos habla que hay distintos niveles del río, en el río de Dios. El primer nivel, que no lo dice la palabra, ¿cierto? En el versículo 3, pero el primer nivel que está intrínseco en la palabra, hermano, es el nivel de estar fuera del río. La pregunta, hermano, ¿estás fuera del río? ¿Estuviste antes dentro del río y hoy día estás fuera? Porque hermano, no solamente la gente, esto nos está hablando de todo el mundo que está fuera del río, pero no solo de ellos, también está hablando de los cristianos que se han descarriado, los cristianos que han abrazado la apostasía. Nos está hablando de los cristianos que se han alejado. Porque estar en la iglesia, ir a la iglesia, no significa estar metido en el río de Dios, hermano. Solo tú y yo sabemos en qué nivel, cuán cerca del río, o cuán lejos, o cuán adentro del río estamos, hermano. Pero ese es el primer nivel, la gente que está fuera del río. Y a esa gente debemos darle ejemplos nosotros, predicarles nosotros, hablarles nosotros para que ellos puedan venir al río de Dios. Aleluya, ya te darás cuenta de eso. El segundo nivel, hermano, el segundo nivel es solo estar metido hasta los tobillos, hermano. Dice que midió 1000 codos y el agua le llegó hasta los tobillos. Esto, hermano, nos está hablando de aquellos que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Han reconocido al Señor? Sí. Han dado su primer paso para la salvación. Hay pocas aguas porque están en la orilla del río. El agua solamente le llega hasta los tobillos. Hay pocas aguas, pero están teniendo alivio. Están siendo aliviados de su cansancio con el cual vienen del mundo. Están siendo aliviados de la aflicción con la que vienen del mundo, de la angustia, de lo abatido que el mundo nos ha traído. Pero ellos han llegado a la orilla. Y es necesario que avancen, que no se queden ahí, solamente a nivel tobillo. Este es aquel creyente, hermano, que escucha la palabra, pero le cuesta obedecerla. Hermano, porque está en la orilla. Y aquí es la pregunta, hermano. ¿Te cuesta obedecer las instrucciones del Señor? ¿Te cuesta obedecer la palabra del Señor? Este es aquel hermano que fundamenta su vida está fundamentada en las emociones, no en la fe. Aún no en la fe. La fe tiene que crecer en su vida aún. Este es el mínimo grado de compromiso que tiene una persona con Dios. Hermanos, en este nivel de tobillo no hay profundidad. Es que tú me podrás decir, pastor, pero es que yo estoy en la iglesia, estoy en la orilla, pero soy un espectador. Pero yo no soy malo. Yo me porto bien. Claro, está tocando las aguas, pero no hay profundidad. ¿Y sabes cuál es el problema cuando no hay profundidad? Es que tú tienes gran parte de tu cuerpo expuesto. ¿Expuesto para qué? Para el lazo del enemigo. Entonces el enemigo puede venir y ponerte lazo porque tiene mucho en dónde ponerte lazo, en mucho en dónde tentarte. Porque este nivel es estar solamente afuera, a las afueras como espectador, solamente. Yendo a la iglesia para sentirse bien. Teniendo a Cristo, pero no compartiéndoselo a nadie. Deleitándose un tanto en Dios, pero también deleitándose en el mundo. Cuando estamos en ese nivel de tobillo, no hay mucha diferencia en alegrarse con las cosas de Dios y alegrarse con las cosas del mundo, porque se logran mezclar.
Es un nivel, como dice Apocalipsis, es un nivel de tibios. Los que están fuera, en el primer nivel, es el nivel frío. Pero acá también hay cristianos que están en nivel tibio. No están ni fríos ni calentitos en el Señor. Están tibios. Y este nivel es un nivel en el que el Señor quiere sacarnos de aquí, hermano. El Señor quiere que profundices en el río de Dios. Vamos al tercer nivel, que es estar metido hasta las rodillas, hermano. Aquí representa, hermano, aleluya, representa el cristiano que quiere avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar en el Señor? ¿Cuántos quieren tener una experiencia especial con el Señor? Una experiencia nueva con el Señor. Aquí son los hermanos que no se conforman solamente con haberse convertido, sino que además quieren buscar una relación con el Señor. Ya no quieren, no quieren, aunque tienen solamente, a veces tienen una religión con Dios, en este nivel, pero también quieren una relación con el Señor. Representan el esfuerzo de la gente que quiere avanzar en fe. Quiere avanzar, pero le cuesta. Experimenta. Aquí se experimenta la oposición por causa de Cristo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos experimentado esa oposición por seguir a Cristo? Pero cuando recién iniciamos en el Evangelio, la oposición fue fuerte. Pero cuando ya nos metimos un poquitito más, la oposición fue tremenda. Y este es lo que está representando las rodillas, hermano. Representando un nivel en donde la oposición tiene que ser vencida por ti. El agua hasta la rodilla es un paso de fe, porque tiene que ser un paso de fe. Un nivel en donde el cristiano deje de ser, en estos momentos está siendo emocional, pero está pasando a tener un poquito de fe. Quiere un poquito más de Dios, quiere un poquito más de relación con el Señor, desea un poquito de orar. Ya aquí nace el deseo de orar, hermano, un poquito más. Nace ese deseo. Así que, hermano, vamos analizando nuestras vidas, en qué nivel estamos. Vamos al cuarto nivel que nos habla este varón cuando está midiendo. Dice que mide 1000 codos más. Hasta los lomos, hermano. Los lomos son las espaldas. Las espaldas, más arriba de la cintura, los lomos. Entonces dice que ya metido hasta los lomos en el río, gloria a Dios, el enemigo ya es muy difícil, es más difícil que te lance el lazo del cazador, porque ya gran parte de tu cuerpo está sumergido en el Señor, está sumergido en el río del Señor, en el fluir de Dios. Cuando tú estás sumergido en el fluir de Dios, ya el enemigo le es más difícil lanzarte ese lazo. Pero aún así, la Escritura está diciendo que el enemigo quiere salir a engañar inclusive, si fuera posible, a los escogidos, a los que ya están hasta los lomos sumergidos en el Señor. Aquí, hermanos, los cristianos que estamos o que están en este nivel de lomos, hermano, ya entienden que no solamente era convertirse al Señor. Que no solamente se necesita ser salvo con ese paso de fe, sino que ahora es necesario ser santos. Este es el nivel espiritual en que se empieza a gestar la consagración del cristiano. Se empieza a gestar el compromiso con el Señor. Porque hasta otros niveles el compromiso era mínimo, hermano. El compromiso era pequeño con el Señor, pero aquí ya empieza a crecer el compromiso con el Señor. ¿Quieres estar en la presencia del Señor? ¿Quieres estar en todas las reuniones de la iglesia? ¿Quieres estar en todos los cultos? ¿Quieres estar escuchando palabra, escuchando alabanza? ¿Quieres estar adorando al Señor? Porque estás hasta los lomos. Empiezas a percibir un despertar espiritual, hermano. Aquí es donde los dones comienzan a llenar tu vida. Empiezan a llegar dones a tu vida, hermano. Aquí ya estás metido con el Señor. Experimenta, aquí, hermanos, estás experimentando la presencia del Dios vivo. Aquí estás experimentando ese fluir del río en tu vida, en donde quieres aprender más de la palabra.
en donde quieres discipularte. Quiero que parta el discipulado ya. Amén, dirán algunos. Porque quieres discipularte. Quieres saber más de tu Señor. Quieres tener compromiso con el Dios del cielo. Aquí, hermano, es el hermano y la hermana que ha rendido ya su vida, su caminar al Señor. Por lo tanto, hermano, ya estás en otro nivel. Pero volvió a medir 1000 codos. No se quedó solo en ese nivel de lomos, sino que volvió a medir. Pero ahí ya Ezequiel y la iglesia, tú y yo, no podemos estar de pie. Porque el río ya es profundo. Y ahí solo se puede cruzar el río nadando. Pero más que cruzarlo, hermano, yo te insto que nos metamos en el río, a nadar en el río de Dios. Y que el fluir del río de Dios nos lleve a Oriente, a la puerta de Kadam, nos lleve a su presencia, a esa dimensión eterna, a una dimensión espiritual distinta, a esa dimensión en donde está nuestro Dios del cielo. Nos lleve el río hacia la puerta de Kadam, hacia el Oriente. Aleluya. Acá es donde el Señor quiere que tú y yo estemos. Aquí es donde quiere que estemos. Acá es donde nos quiere llevar a todos los hijos de Dios, hijas de Dios. Nos quiere llevar aquí, a sumergirnos por completo en su presencia, a sumergirnos en su fluir. Acá es donde podemos decir lo que Pablo dijo en algún momento: ya no vivo yo, aleluya, vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguna vez alguien me dijo: pastor, ¿cómo puede decir eso Pablo? No cualquiera puede decirlo. Claro, no cualquiera, porque no todos están nadando en el río de Dios. Entonces, métete a nadar en el río de Dios para que pueda ser vida esta palabra en tu vida. Aleluya. Aquí es cuando ya todos tus proyectos, no parte, todos tus proyectos, todos tus planes están en los pies del Señor. Aleluya. ¿Sabes que aquí, en este nivel, en el nivel en donde tienes que nadar en el río de Dios, es el nivel en donde Dios te quiere usar ya grandemente para los demás? Porque hay mucha gente que se encuentra en aflicción y tú estás ya nadando en el río de Dios, preparado para ser usado por Dios, para aquellos que están en aflicción, aquellos que están fuera del río, lejos del río, y traerlos al río de Dios. Aleluya. Déjate usar por el Señor. Déjate usar por el Señor. Déjate llevar por el río de Dios. Déjate llevar por el propósito que Dios tiene para tu vida. Que Dios te gobierne completamente. Y hermano, aquí tenemos que tomar un momento para respirar y hacernos la pregunta: ¿en qué nivel estás tú? ¿En qué nivel estás viviendo tú? Porque estamos en tiempos finales, hermano. En tiempos decisivos. En tiempos en donde la venida del Señor por ti y por mí es inminente. ¿En qué nivel del río estás tú? Hoy se nos está midiendo. Se está midiendo tu fe, mi fe. Se está midiendo nuestro compromiso con Dios. Se está midiendo nuestra consagración con Dios. Se está midiendo en qué profundidad de Dios estamos. Es el tiempo, hermano. Es el tiempo. Es el tiempo que te metas con el Señor. Que te metas en serio con el Señor. Ya no es tiempo de jugar a ser evangélico. No estamos jugando. No estamos en tiempos en que no, un poquito adentro, un poquito afuera. No estamos en esos tiempos, hermano, hermana. Estamos en tiempo de comprometernos con la verdad. Estamos en tiempo de comprometernos con Cristo, hermano. Estamos en tiempo de dejar de ser tibios o fríos y estar llenitos del fuego del Espíritu Santo, en ese río de Dios en el que debemos estar nadando, hermano.
Deja de jugar al Evangelio, dejemos de jugar al Evangelio. Llenémonos del Espíritu Santo. Renunciemos a esas cosas que nos alejan de Dios. Renunciemos, hermano. Si no estamos hablando de Cristo, empieza a abrir tu boca para evangelizar. Pastor, es que yo en otros tiempos estuve en el río de Dios, pero hoy día... Antes evangelizaba, pastor, antes oraba por los enfermos y se sanaban, antes yo predicaba a quien se me cruzaba por el camino. Oh, pastor, así era antes. Hermano, yo te pregunto, hermano, hoy día te pregunto, ¿quién te sacó del río? ¿Quién te hizo retroceder a la orilla del río? ¿Quién te sacó de la presencia del Señor? Es que, pastor, el enemigo es tan fuerte. Sí, claro. Claro que el enemigo nos quiere sacar del camino. Claro que el enemigo nos quiere sacar del río de Dios. Claro que nos quiere poner lazo. Pero si estamos nadando en el río de Dios, ten por seguro que el enemigo no puede ponerte lazo. Porque estás en el río nadando. Estás cubierto completo. Y el Señor ha puesto un cerco sobre ti. Alrededor de ti hay un vallado que te guarda. Porque estás metido completo en el Señor. No solo una parte, completo. Y en el lazo del enemigo no puede atraparte. Debes cambiar de nivel ahora. Hermano, hermana, cambia de nivel ahora. Este es el momento de cambiar. Para que hayan cambios en tu vida, hermano, tú tienes que desear cambiar. Tú tienes que desear no seguir en la condición en que estoy. No seguir en los mismos pensamientos, en las mismas actitudes. No seguir en las mismas conductas. Tú tienes que desear cambiar. Y ese cambio en tu vida el Señor lo va a provocar. Porque tú vas a desear meterte en el río de Dios. El río que hoy día nos está midiendo. Vuelve a la gloria de Dios. Vuelve a meterte en la puerta de Canaán. Hermano, ¿cuánto estás orando? ¿Cuánto estás leyendo de su palabra? ¿Cuánto estás velando? ¿Cuánto estás buscando del Señor? Necesitamos crecer, hermano. Necesitas profundizar de Dios. Necesitas profundizar del río del Señor. Es que, pastor, yo tengo que resistir siempre la tentación que me lleva hacia afuera del río. Que esa tentación ya no sea una excusa para estar en la orilla, sino que métete a nadar en el río de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hoy día haga. Y cuando tú te metes a nadar en el río de Dios, hermano, te tengo una buena noticia. Mira lo que va a pasar si tú te metes a nadar en el río de Dios. Leamos Ezequiel. Volvamos a leer a la palabra de Dios en Ezequiel 47:7. Esto va a pasar cuando tú te metes en el río a nadar en el río de Dios. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente. El río va hacia la región del oriente. Ahí es donde debes ir nadando, hacia la región del oriente con el fluir del río. Y descenderá al Arabá. Y entrarán en el mar. Y entrarán y recibirán sanidad las aguas, dice. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Mira lo importante que está diciendo si tú te metes a nadar. Porque hay alguien que te va a seguir. Y si te sigue, se va a meter en el río y vivirá. Y aleluya, Dios del cielo. Sigamos leyendo, dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, las aguas del río de Dios. Y recibirán sanidad.
Y fíjate lo que dice ahora. Y vivirá todo aquel o todo lo que entrare en este río. Aleluya. Vivirá todo lo que entrare en este río. Aleluya. Si tú estás en tiempos difíciles en tu vida, si tú estás medio un poco seco, si tu fluir en el río no está dando el fluir que tú quieres, que el Señor quiere en tu vida, si tú estás un poquito, aleluya, apagado en tu vida, si el fuego del Espíritu se ha apagado, métete en el río, porque todo lo que se meta en el río vivirá. Volverás a vivir, volverás a la vida, volverás a ser, aleluya, luz y sal para esta tierra, para este mundo. Aleluya, aleluya. Donde este río está fluyendo, todo vivirá. El río hace que todo viva, hermano. Árboles, dicen que hay árboles en un lado y en el otro lado, árboles frondosos que dan muchos frutos. ¿Sabes tú que la palabra de Dios muchas veces compara a los árboles con hombres? Y hoy día los está comparando, y lo quiero también verlo así. Hoy día está dándonos y diciéndonos que hay muchos hombres en las riberas, hay muchos hombres y mujeres que tienen que dar muchos frutos, que tienen que entrar en las aguas cristalinas de ese río, en las aguas del fluir, en las aguas que sanan, en las aguas que vivifican, en las aguas que santifican. Hay muchos que deben entrar ahí, pero de ti depende que entren. Además dice que hay abundancia de peces, pero ¿sabes tú que muchas veces la Biblia nos ha dicho que los peces son hombres que hay que pescar? Aleluya, gloria a Dios. Así le dijo el Señor a Pedro cuando estaba pescando. Le dijo, deja las redes, yo te haré pescador de hombres. Aleluya. Y hay muchos peces, ahí van a entrar en el río muchos peces, muchas almas, muchos seres humanos, muchos hombres y mujeres entrarán al río, aleluya, para ser salvos. Pero todo dependerá de ti. Las aguas dicen que descienden al Arabá. Dice que ahí está el mar, descendiendo por ahí, pasando por ahí está el mar muerto, el mar más salado del mundo, en donde no puede haber vida. Pero dice que cuando las aguas lleguen a ese mar muerto vivirá, y habrán pescadores ahí pescando, aleluya, con sus redes, y habrá muchos peces, aleluya, para tirar la red y que sean salvos por el Señor. Y no solo salvos, sino que sanos también por el Señor, aleluya. Si tu vida, hermano, hermana, si tu vida está un poco seca, si no está dando fruto, hoy día es el momento de entrar en esas profundidades del río, entrar en esas aguas vivas y comenzar a dar frutos en este tiempo. Comprométete con el Señor, comprométete, aleluya, con el Cristo de la gloria. ¿Para qué? Para que muchos puedan entrar a este río y ser salvos. Muchos. Hoy el compromiso es necesario con Dios. Hoy es necesario meterse en el compromiso de la predicación. Hoy es necesario, porque si tú estás nadando en el río, aleluya, predícale a los demás para que puedan entrar al río y ser salvos contigo. Tira la red. Hoy es el momento de tirar la red. Hoy es el momento. Hoy es el momento de hablarle a alguien. Hoy es el momento de evangelizar vía redes sociales. Hoy es el momento de tirar la red, porque de ti dependerá de que muchos sean salvos. Pastor, ¿quién puede ser salvo por mí si es Dios quien salva? Sí, pero Dios te quiere usar a ti para llevar el evangelio y otros sean salvos. De ti dependerá que ellos puedan entrar al río. ¿Quiénes, pastor? ¿Quiénes? Los que te están rodeando. Los que están observando cómo te comportas. Los que están oyendo así a la distancia lo que tú estás hablando. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te estás comportando? Te están observando y te están oyendo. Ellos necesitan entrar al río. Pero si no entran al río todavía, es porque algo está fallando en ti o en mí. Algo puede estar fallando, y quizás no estamos dando la medida que Cristo quiere que miramos, que es entrar a nadar en el río de Dios. Quizás estás en la orilla, quizás estás en la rodilla. Métete en los lomos, métete a nadar en Cristo Jesús. De una vez por todas, toma la decisión, porque hoy día tienes que definirte, o si no te van a definir.
De ti dependerá cuántos entren al río. Y para terminar, hermano, para terminar quiero mostrarte también lo que pasa cuando uno ya está metido en el río del Señor y está nadando en su río y está yendo hacia la presencia del Señor, está yendo hacia la dimensión del oriente, a la puerta de Canaán, y está entrando a las dimensiones del Dios Todopoderoso. Ezequiel 47:12, vuelve conmigo a la Escritura y dice: y junto al río y en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Hermano, aquí imagínate que estamos ya con la presencia del Señor. Ya estamos con la presencia del Señor. Ya estamos, Señor, con Él en su morada, en su presencia. Y ya estamos, y dice que a un lado o al otro va a crecer toda clase de árboles frutales, en donde sus hojas nunca caerán. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Esto es estar en la presencia del Señor, ya con la presencia de Él aquí. Y dice, y sus hojas nunca caerán y no faltará su fruto. Siempre tendrá fruto. Recuerden que la Escritura nos habla de que en el cielo hay un árbol que da 12 frutos, uno cada mes. Acá dice que nunca faltarán sus frutos. A su tiempo madurará, dice el Señor. Porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hermanos, esto es estar en la presencia del Señor. Esto es haber nadado ya en el río de Dios hacia el oriente. Esto es haber ya terminado la carrera. Esto es haber peleado la buena batalla de la fe. Esto es haber alcanzado la medida que el Señor quería que tú alcances, que yo alcance. Esto es porque ya los frutos no faltarán nunca, jamás en nuestras vidas. Nunca nuestras hojas caerán. Siempre estaremos en el río del Dios del cielo. Su fruto será para comer. No habrá hambre ni sed. Y su hoja será para medicina. Aleluya, no habrá peste, no habrá enfermedad. Todo será la presencia del Señor. Hermanos, hoy día Dios nos está midiendo. Hoy día es el día en que Dios está midiendo a su iglesia. Hoy día está midiendo. ¿Y sabes por qué? Porque su venida está cerca. Aleluya, su venida está cerca. Es necesario. Hoy día se hace urgente que nos metamos en serio con el Señor. Hoy día se hace urgente que te metas en la presencia del Señor. Ahora es el tiempo. Ahora es cuando debes meterte en Cristo. Ahora es cuando, porque estamos pronto a su venida. El Señor viene, hermano. Y déjame preguntarte algo, hermano, hermana. Si el Señor viniera esta noche, ¿en qué nivel del río te encuentras? ¿En qué fluir del río te encuentras? ¿En qué profundidad del río te encuentras? ¿Te va a encontrar afuera del río? ¿Te va a encontrar en los tobillos? ¿Te va a encontrar en las rodillas? ¿A nivel de lomos? ¿O te va a encontrar nadando en su presencia? Aleluya. Yo ruego en el nombre de Jesús que dejemos de tener religión, que comencemos a tener una relación con Cristo, una relación que nos lleva a nadar en su río, que dejemos de hablar de los testimonios de los demás, sino que hoy día empecemos a tener una vivencia real con nuestro Señor y que empecemos a tener nosotros testimonios para darle a los demás. Señor, aleluya. Yo ruego en el nombre de Jesús que hagas cambio en nuestras vidas. Porque es necesario que tú, hermano, tu hermana y yo también tengamos cambios. Para que ese cambio nos lleve
a las profundidades del río de Dios y vayamos a nadar en la presencia de nuestro Dios poderoso. Aleluya, en su presencia espiritual. Aleluya, gracias Padre. Gracias Señor. He dado tu palabra, Señor. Tu palabra en que nos está diciendo que nos están midiendo. Y hoy día la medición, Señor, nos indica que debemos estar nadando, metidos completamente en el río de Dios, nadando por el fluir de Dios hacia la puerta de Cadám, hacia el oriente, hacia tu presencia. Llévanos a tu presencia, llévanos a tu gloria, llévanos a tu dimensión, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tanto mis hermanos como yo podamos, Señor, dar la nota y ser medidos de la mejor manera, porque estamos dentro del río, nadando en el río, en donde podemos llevar a otros hacia el río de Dios para que sean vivificados, para que sean sanados, para que sean salvos. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Y sea usted, Señor, manifestándose en cada una de nuestras vidas, manifestándose, Señor, en nuestro ser, manifestándose, Señor, a cada uno de nosotros, para que sepamos, Señor, en qué nivel estamos. Y necesitamos, Señor, que usted nos ayude a cambiar de nivel. Si es que estamos en un nivel poco profundo, cambiar a un nivel profundo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te bendigo, hermano, hermana. Te bendigo con esta palabra, porque estamos siendo medidos. Que tú y yo demos la nota máxima, para que podamos decir en el momento del arrebatamiento: he cumplido, he peleado la batalla, hemos llegado a la meta. Maranatha, Cristo viene.